una cosa muy desalentadora. Y esto tomó parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, hace más de 4000 años, en el tiempo de Jacob. El versículo dice, Génesis 34:27. Esta era la familia de Dios en todo el mundo. Esta era la iglesia de Dios. Porque Dios había rechazado a todas las naciones y había escogido a un hombre, Abraham, y su semilla, sus descendientes. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermano. Ese es el versículo. Cuando tuvo a su hijo Isaac, Abraham se le aparece a Isaac y renueva el pacto con Isaac. Te daré esta tierra y tu semilla, tu descendencia. Y todo esto podemos hablar de la caída de Adán. Cuando vemos a Satanás y que Dios le promete a Satanás que la semilla de la mujer aplastaría su cabeza. Así que el trabajo de la redención empezó inmediatamente después de la caída. Y cada semilla que Dios escogía, Abraham siendo el primero, no sabemos antes, después Isaac, Jacob, después los 12 hijos de Jacob, el pueblo de Dios, los elegidos, de todas las personas de la tierra. Pero una cosa desalentadora había pasado. Dina, la única hija de Jacob, es tomada por un cananita. Los cananitas recuerdan maldecidos por Dios. Y los hijos de Jacob fueron avergonzados. Entonces son ofendidos y los hijos de Jacob son avergonzados. Dina, entonces, un tipo de la iglesia. Y la iglesia ha sido ofendida por los cananitas una y otra vez por los últimos 4000 años. La gente dice, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Satanás dice, mira a todos esos hipócritas. Mira a los hijos de Jacob, mira a su hija. Porque si fueran realmente hijos de Dios, diría Satanás, estas cosas desalentadoras no pasarían. ¿No es esta la acusación de Satanás? En bocas de aquellos que critican. Así que ahora Dios está mostrando la historia de la iglesia y cómo sería. Y ha sido así. Pero Dios dice, Israel es mi primogénito. Y lo dice cuando está a punto de sacarlos de Egipto. Mi heredero, Israel es mi heredero. Israel es las 12 tribus de Israel, preparándose por aquella semilla de mujer que aplastaría la cabeza de Satanás. Y la gente diría, ¿qué tal cosas tan avergonzadas, tan desalentadoras puede pasar? Y recuerda que la iglesia siempre ha sido dividida entre la iglesia visible e invisible. La visible, invisible, es aquella que solamente Dios puede ver.
Pero la iglesia visible está hecha de, por ejemplo, los hijos de Jacob y otros creyentes, como Jacob inclusive. Y siempre ha sido así. Sigue siendo así. Algunos dirían, oh, esa no es la iglesia. La iglesia es hasta que empieza el Nuevo Testamento. No, la iglesia significa llamados, elegidos. Y Abraham fue elegido y su semilla, sus descendientes. Esa es la iglesia. Es una cosa grandiosa que de la Biblia es que Dios dice la verdad directa. Porque muchas de las familias no dirían la verdadera historia de sus antecesores. Y Dios lo hace, buenos y malos. Así que esto muestra que Dios ha escogido, no porque han sido escogidos, porque nadie lo es. Ha escogido para que el propósito de Dios, de acuerdo a la elección, prevalezca, no por obras, pero por Él, que llama. Y eso es lo que está enseñando. Te preguntarás, bueno, ¿qué han hecho? Bueno, Dina, la hija de Jacob, fue a salir y habían cananitas. Era la única hija. Y habló Siquem a Hamor, su padre. Y Siquem se acuesta con ella y hay una deshonra. Pero la amaba. Habló educadamente a ella y va a su padre y le dice, quiero casarme con ella. Dala como mujer. Bueno, Jacob escuchó que Dina había sido deshonrada. Y cuando escucharon, se enojaron. Muy, muy enojados. Esto es en capítulo 34, Génesis, versículo 1 en adelante. Muy enojados, dicen ellos. Porque Siquem ha hecho cosa deshonrada al acostarse con la hija de Jacob. Así que Siquem dice al padre de Dina, Jacob, déjame que yo halle gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijieres. La amaba y se diría que era más honrado que otros. Y diría, yo pagaré lo que me dijeres. Pero los hijos de Jacob requerían circuncisión. Así como en los tiempos de los apóstoles de Pablo, los judaizantes, requiriendo que los gentiles sean circuncidados. Y Pablo tenía este problema. Fue perseguido. Querían matarlo, lo que estaba enseñando, que los gentiles no tenían que ser circuncidados, diciendo que el bautismo toma parte en esto. Así que los hermanos de Dina, Simón y Leví, en esta condición vamos a conceder sí, que cada hijo hombre se circuncide. Siquem no tardó en hacer aquello. Fue a los otros hombres y todos estuvieron de acuerdo. ¿Te imaginas esto? Todos estuvieron de acuerdo. No sé qué tan grande ha sido la ciudad, no lo sé. Pero todos estuvieron de acuerdo, ser circuncidados. Para que este hombre tuviera a Dina como mujer. Dice que este hombre era más honorable que todos. Así que cada hombre en la ciudad fue circuncidado. Pero los hijos de Jacob
en el versículo 25. Tomaron cada uno su espada. Dice que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, estaban en dolor. Sí que Simeón y Leví tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad y mataron a todo varón. Cosa deshonrosa había sido cometida. Y avergonzaron a su padre. Tomaron todo, los animales, toda cosa valiosa, las mujeres, y las hicieron cautivos. Y esta es la iglesia de Dios haciéndolo. La única iglesia en la tierra, los únicos hombres de Dios haciendo cosa deshonrada. Y Dios nos está mostrando algo, es cómo es Él y cómo la iglesia es. Y ha sido así por más de 4,000 años, cosas deshonrosas en Israel. Recuerda, el verdadero israelí es Jesucristo. Y al ser bautizado eres Israel también. Puedes ser convertido, eres salvo o no salvo, pero estás bautizado y estás en Él. Y aún así ir al infierno. Porque solamente Dios sabe quién es nacido de nuevo. Esa es la iglesia invisible. En el versículo 30 dice Jacob a Simeón y Leví: me habéis turbado con hacerme abominable. A los moradores de la tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Tenía miedo, no solamente avergonzado, estaba en peligro. Y dijeron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Con carácter duro. Y te recuerdo, esta es la iglesia de Dios. Y aún así la iglesia de Dios. ¿Están de acuerdo? Israel es mi hijo, mi único. Este es Israel. Sí, que muchos años después, cuando Jacob ya más anciano, profetizando a sus hijos de aquellos días acerca del futuro. Y dice: Simeón y Leví, instrumentos de crueldad. Que mi alma no habite, entre ellos. Que sea maldecida su enojo por su crueldad. Los dividiré y los esparciré en Israel. Y así es como fue cumplido. Años después, 400 años después, llegaron a la tierra prometida, tomaron la tierra, pero Leví no tomaron herencia. Y Simeón fue incluido entre el pueblo de Judá. Jacob había profetizado esto, y aquí está el cumplimiento. Dios usa una deshonra para un juicio en Jacob, porque él tenía miedo de ser atacado. Recuerda que el temor a Jehová es el principio de sabiduría. Así que va de regreso a Betel cuando conoce a Dios. Cuando fue nacido de nuevo, cuando vio esa escalera, y esa escalera que es Jesucristo. ¿Ves cómo la Biblia enseña y habla? Esa escalera de Jacob es Jesucristo. El moderno diría: no, esa escalera no es Jesucristo. Es un tipo de Jesucristo. Pero tenemos que hablar de la manera que la Biblia enseña y no forzar que la Biblia hable a nuestro modo. Jesucristo es la escalera y los ángeles de Dios, mensajeros, ascenden y descendían. Él es la manera del Padre.
y oramos a través de él al Padre. No oramos a María, no oramos a los santos, no hay cosa así en la Biblia y nos regimos por la Biblia y nada más. Y no creemos en llamar a la muerte. Esto está en contra de Dios. Así que llega a Betel y te preguntas si Dios ha usado el miedo para regresarte a sus caminos. Te dijo, me deciste que lo ha usado en mí y te puedo dar ejemplos. Así que Dios lo regresa a Betel. ¿Recuerdas cuando tuviste miedo y te refugiaste de tu hermano Esaú? ¿Recuerdas que llegaste a Betel y ahí conociste al Señor? Entonces, tiempo de desgracia había llegado, es tiempo de regresar, dice Jacob. Y construiré un altar. Un concepto de renovación, de avivamiento. Así que en su camino a Betel, todavía temeroso, adivina qué pasa. El terror de Dios llega a las ciudades alrededor de él. ¿Qué quiere decir el terror de Dios? Porque hay un terror de Dios, dice en el versículo 5 del capítulo 35. Tenía 17 años, acaba de cumplirlos en el 57. Y yo no sabía mucho. Y alguno me diría, yo al practicar boxeo, ¿crees que eso es de Dios? Yo no sabía nada, pero si Dios no lo quiere, bueno, no lo hago. Y sentí mariposas en mi estómago y llegó el miércoles ir a la iglesia y me llevaron con el pastor. Conocía mejor al pastor que yo. Y tenía yo este miedo ¿debo de pelear, practicar box o no? Nos arrodillamos, oramos, buscando consejo y me dijo, has de finalizar lo que has comenzado y puedes renunciar después de eso. Y tomó esto como la voz de Dios. Y el temor se fue. Encontré paz. Y cuando entré al ring, no estaba orando por ganar, pero no quería pelear sin Dios. Y Dios me concedió ese campeonato en la pequeña ciudad de Flint, Michigan. Pero esa paz que encontré, tenía que ejercitar mi fe porque había miedo. Y eso es lo que está haciendo aquí Jacob. Hubo otro tiempo en mi vida cuando Dios puso ese temor en mí. Y realmente me hubo cambiado, ¿verdad? No tengo tiempo para platicar de eso. Pero fue el terror de Dios por segunda vez. Y es donde tuvo esa revelación de la soberanía de Dios. Tenía tanto terror que finalmente me arrodillé, me arrepentí y le dije, Señor, lo que tú digas. Si me demandan, si pierdo todo lo que tengo, está bien. Lo que tú digas, Señor. Me arrodillo. Pero tenía que hacerlo el siguiente día. Y lo tuve que hacer el siguiente día, y el siguiente día, y el siguiente día. Se convirtió en una revelación de que nada te puede pasar si Dios no lo permite. Y si lo permite, no importa lo que sea, inclusive la muerte, es por tu bien. Aún la muerte, porque Dios controla todo.
Él es soberano, está en total control, no hay tal cosa que el accidente. Y tienes que descansar en Él y en su voluntad. Deja de pelear, confía en Él, confía en Él. Romanos 8:28, porque todas las cosas trabajan para bien para que lo aman y que son llamados de acuerdo a su propósito. ¿Lo crees? ¿O te enojas cuando alguien se mete en el trabajo? Dios lo hizo. Arrepiéntete. Deja la rebelión. Deja de enojarte. Confía en Dios porque Él es soberano. No tal cosa como accidentes. Hay una razón para todo. No puedes encontrar la palabra accidente. No está ahí la Biblia. Te voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando Dios le dijo a Moisés y lo manda al faraón, deja ir a mi pueblo. La Biblia dice que un extraño versículo dice el Señor, Dios buscó matar a Moisés. Oye, le acaba de decir que fuera a Egipto y comandar al faraón, deja ir a mi hijo. ¿Qué versículo tan extraño? Dice, Dios buscó matar a Moisés. Y, ¿Y sabes cómo lo hablábamos nosotros? Dios, Moisés se enfermó. ¿Y sabes por qué? Porque Moisés no circuncidó a su hijo. Y adivina quién circuncidó a su hijo, su esposa. Y se enfermó Moisés tanto que no podía levantarse. ¿Y sabes cómo los profetas hablan diferente de la manera que nosotros hablamos? Dice, el Señor lo hizo. El Señor buscó matarle. Así. No dice, se enfermó o tuvo un accidente. No, Dios está en control de las cosas. Y tienes que pensar de la manera que Dios habla. Y el mundo odia esto. El mundo odia esta doctrina de la soberanía. El hombre quiere ser soberano. Quieren creer que las cosas solamente pasan, accidentes, casualidades. No es así, no hay tal cosa. Dios está en total control. La palabra soberanía es eso, control total. Y todo cristiano diría, yo creo en la soberanía, pero no creo en predestinación. A ver, espera un momento. La mujer dijo, estoy medio embarazada. ¿Entendemos palabras? No puedes estar medio embarazada. ¿Estás embarazada o no? ¿Eres soberano o no eres soberano? ¿Verdad? Amo a Dios porque hay tanta seguridad, tanta paz cuando llegas a confiar en Él, que inclusive cuando deja al diablo atacarte, está bien porque es por tu bien. No debemos imponer lo que está bien por nosotros. Tenemos que rendirnos y aceptar lo que Él dice que es bueno. Amén. El terror de Dios llegó a aquellas ciudades y ahora tenían miedo de tocar al ungido. El Nuevo Testamento. Ese es el 2 Corintios 5. Sabiendo que el terror del Señor nosotros persuadimos a los hombres. Isaías dice también, el Señor, donde el fuego está en Sión y horno en Jerusalén, hablando del trono de Dios, la iglesia como Nuevo Jerusalén, y tiene un fuego y un horno, sabiendo y hablando del terror de Dios, persuadimos a los hombres. ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos de Dios? ¿Qué aprendemos de la iglesia de Dios?
esta contradicción de que la única iglesia ha hecho cosa deshonrosa. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que Dios mantiene su promesa a una iglesia deshonrosa. Muchas cosas deshonrosas han pasado a través de la historia en la iglesia, pero Dios y su promesa continúa. Daniel dice que el reino será dado a aquellas gentes del más grande, y que el reino es eterno. Dios tendrá su pueblo, sus redimidos, tendrá sus verdaderos creyentes, aun cuando la mayoría rechacen la verdad. Amén. También aprendemos que aún un príncipe de Dios como Jacob puede sufrir cosas deshonrosas en su familia. Muchos hombres de Dios tienen hijos rebeldes, y la Biblia también lo vemos en la historia. Yo tengo cosas deshonrosas en mi Biblia, en mi familia, y también con mi padre y madre, inconversos, mi hermana inconverso. Cualquiera que diga que Jesucristo no es el Hijo de Dios, no es un cristiano. Mis propias hijas, nosotros oramos de que crean, pero cosas deshonrosas han pasado. ¿Recuerdan a un gran evangelista, Billy Sunday? Así que Dios pone cosas deshonrosas en las familias de su pueblo, y no estoy agradable de esto, pero pareciera una contradicción, ¿no es así? Pero ha sido así, no es nada nuevo. Y Satanás está en lo correcto cuando Dios dice, el pueblo de Dios está lleno de hipócritas. Bueno, sigue siendo el pueblo de Dios.